Un antiguo bosque de piedra donde el tiempo se detiene, solo acecha. El silencio se vuelve peligroso. Y cuando nadie habla, todo comienza. India salvaje. Feroz batalla por la supervivencia en la selva ancestral. La India es una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta. Desde bosques caducifolios secos hasta densas praderas, sus ecosistemas albergan cientos de especies de fauna silvestre. La presión de la competencia por la supervivencia obliga a cada criatura a adaptarse o a ser eliminada. En este entorno, el tigre de Bengala ostenta el puesto de superdepredador. Pero ni siquiera los tigres están solos en el juego de la supervivencia. Cada especie tiene su propia estrategia, emboscada, velocidad, número o inteligencia, todo para sobrevivir en un ecosistema donde el más mínimo error puede costar vidas. En medio de esa respiración agitada, un ligero movimiento traspasa el límite del bosque. Ni un sonido. Solo una mirada fija en el espacio abierto que se extiende ante él, donde la presa aún no se da cuenta de que la observan. Arriba, algunas copas de los árboles se sacuden levemente. Los ojos han percibido la anomalía. Suena una alarma, urgente, precisa. El tigre carga. El momento explosivo dura solo unos segundos. La presa escapa, presa del pánico, y se precipita hacia la maleza. En la selva, el cazador no siempre gana. Pero en esta selva hay muchas opciones. Y el juego aún no ha terminado. Porque cada vez que aparece, toda la selva contiene la respiración. El superdepredador, símbolo de poder en las selvas del sur de Asia. El tigre de Bengala es la subespecie más grande de tigre que aún vive en Asia. Con una longitud corporal de hasta 3 metros y un peso de más de 200 kilogramos, el tigre es una máquina de caza optimizada a través de millones de años de evolución. El pelaje a rayas naranjas y negras del tigre de Bengala no solo le confiere una apariencia majestuosa, sino que también lo ayuda a desaparecer casi por completo entre las sombras y la luz de la hierba alta y los arbustos. Su cuerpo largo y musculoso, con hombros y extremidades delanteras fuertemente desarrollados, le permite una formidable fuerza de ataque y tracción, suficiente para abatir presas más grandes.
Sus patas anchas y casi silenciosas son la herramienta perfecta para acercarse sigilosamente a su objetivo. Sus ojos ámbar están respaldados por una membrana reflectante llamada tapetum lucidum, lo que le permite ver con claridad en condiciones de poca luz, una ventaja decisiva durante las cacerías al anochecer o a altas horas de la noche. Las pequeñas orejas, siempre erguidas, captan incluso los sonidos más vagos, como el de las ramas secas al romperse o los ligeros pasos sobre las hojas podridas. Además, sus largos y extremadamente sensibles bigotes ayudan al tigre a percibir el movimiento y el espacio en la oscuridad, como si poseyera un sistema de posicionamiento biológico. La apariencia del tigre de Bengala es una combinación perfecta de fuerza, flexibilidad y habilidad. Pero esa apariencia es solo la punta del iceberg. La verdadera fuerza del tigre reside en su habilidad para la caza, perfeccionada a lo largo de miles de generaciones de dura supervivencia. Oculto bajo el denso dosel del bosque, el tigre acecha. Más adelante, un ciervo moteado camina tranquilamente hacia un espacio abierto donde hay un pequeño charco entre la hierba. Las manchas blancas de su lomo resaltan sobre el fondo de las hojas, su subjetividad le ha hecho perder la vigilancia. La distancia es de tan solo una docena de metros. El tigre aprieta el cuerpo contra el suelo, con todos los músculos tensos, la mirada fija en su objetivo. Ni un sonido. El viento se detiene. El aire parece congelarse. Otro aliento, y luego una explosión. La caza duró solo unos segundos, pero fue el resultado de horas de espera, y cada movimiento fue calculado a la perfección. No siempre el tigre lo conseguía. Pero cuando todos los elementos convergían, paciencia, fuerza y sincronización, se convertía en una máquina de caza imparable. El alimento principal del tigre eran ungulados como ciervos ámbar y jabalíes. Cuando la oportunidad lo permitía, también cazaba antílopes, monos, crías de cocodrilo e incluso puercoespines, a pesar del riesgo de las espinas afiladas. Un tigre adulto podía consumir hasta 40 kilogramos de carne en una sola comida, tras lo cual descansaba durante horas para digerir, generalmente a la sombra, cerca del lugar donde acababa de matar a su presa. En cuanto a la reproducción, las tigresas están preñadas durante unos 3,5 meses y suelen dar a luz de 2 a 4 cachorros. Las crías dependen de su madre durante unos 18 a 24 meses, antes de separarse para encontrar su propio territorio, una peligrosa travesía donde la tasa de supervivencia es de tan solo el 50%.
En particular, cada tigre tiene un conjunto de rayas distinto, único como una huella dactilar. Ningún individuo es igual. Estas rayas no solo constituyen un excelente camuflaje en la densa vegetación del bosque, sino también una identidad biológica, una declaración silenciosa de presencia y territorio en la naturaleza. Pero independientemente del individuo, todos están sujetos a las mismas reglas: ganar territorio, cazar eficazmente y evitar el peligro de muerte a manos de sus congéneres. Pero el instinto de supervivencia del tigre no se limita a la caza. También se expresa con fuerza en la forma en que mantiene su especie. Durante la época de reproducción, la tigresa emite señales con olor y sonido para atraer a una pareja. El apareamiento dura varios días, tras los cuales, si tiene éxito, la tigresa queda embarazada durante unos 3,5 meses. Elige un lugar apartado, generalmente una cueva o un arbusto espeso, para dar a luz. Cada camada, de 2 a 4 cachorros, nace, lo que marca el inicio de una arriesgada travesía de supervivencia. Durante los primeros 18 a 24 meses de vida, las crías dependen completamente de la protección y la guía de su madre, aprendiendo a acechar, cazar y evitar el peligro. Pero no todas sobreviven, solo aproximadamente la mitad de las crías logran superar las duras etapas iniciales hasta la edad adulta. Pero una vez adultas, cualquier patrón pierde sentido si no protege el territorio. Cada tigre debe obedecer la cruel ley de la selva profunda, ocupar el espacio vital, proteger a sus presas y no permitir que ningún ejemplar de su especie se acerque. En la oscuridad y el silencio, los encuentros entre individuos de la misma especie a menudo terminan en lesiones, incluso la muerte. En los mismos bosques densos y praderas ondulantes, otra criatura, aparentemente lenta y torpe, es una que ni siquiera los tigres pueden ignorar. El oso perezoso indio. A primera vista, el oso perezoso no parece una criatura feroz dispuesta a luchar. Con su andar encorvado, pasos pesados, pelaje largo y enmarañado y hocico alargado como el de un oso hormiguero, es fácil subestimarlo entre depredadores más rápidos y fuertes. Pero eso es un error. Con una longitud de hasta 1,8 metros y un peso de más de 140 kilogramos, el oso perezoso esconde una gran fuerza muscular bajo su rudo exterior. Sus garras curvas, de hasta 10 centímetros de largo, no solo son herramientas para excavar en nidos de termitas, sino también armas formidables.
Cuando se le acorrala, puede volverse extremadamente feroz, incluso frente a un tigre. Una tarde calurosa, la luz del sol se filtraba a través del follaje, creando vetas de color amarillo pálido en el suelo seco. En un bosque ralo, un tigre patrullaba silenciosamente su territorio cuando se topó con una osa que guiaba a su cachorro, cavando lentamente la tierra bajo un árbol caído. El cachorro la seguía de cerca. La osa estaba alerta, cada movimiento era cauteloso. Pero la aparición del tigre inmediatamente tensó el ambiente. Los tres se detuvieron. El viento se calmó. Ningún sonido. El tigre bajó el cuerpo, con la mirada fija en el cachorro. Una ligera embestida hacia adelante, tanteando, como si probara una reacción. Pero la osa no retrocedió. Estiró las patas traseras, gruñendo por la nariz, no fuerte, pero sí con fuerza. El tigre se precipitó hacia adelante. Por un instante, las miradas de la osa y la tigresa se cruzaron, sin miedo, solo limitadas. El tigre se detuvo, retrocediendo. Una breve confrontación, pero suficiente para confirmar, no todas las criaturas del bosque son fáciles de dominar. Sobre todo cuando llevan algo que necesita protección. Omnívoro, el oso perezoso es principalmente activo de noche o de madrugada. Su dieta consiste en insectos, frutas, miel, raíces y, a veces, cadáveres de animales. Con su largo hocico y labios flexibles, puede expulsar a las termitas de sus nidos y succionarlas como una aspiradora biológica. A diferencia de los tigres, los osos perezosos no cazan. Pero su capacidad de supervivencia reside en su resiliencia, resistencia y alerta. Los osos suelen vivir solos, y si son madres, cargan a sus crías sobre sus lomos durante kilómetros, protegiéndolas y preparándose para afrontar cualquier peligro. Aunque no se encuentran en la cima de la cadena alimentaria, los osos perezosos son criaturas fuertes, silenciosas y resilientes, y no son fáciles de someter en la lucha por la supervivencia en la selva india. Si los osos perezosos son un símbolo de fuerza silenciosa,
los monos Hanuman, o langures grises indios, encarnan la vigilancia, la movilidad y la sólida organización social. En las altas copas de los árboles, donde la luz del sol apenas llega al suelo, los langures son residentes que nunca se quedan quietos. Con sus esbeltos cuerpos y rostros negros que contrastan con su pelaje gris plateado, saltan ágilmente de rama en rama, observando el bosque desde una posición privilegiada que la mayoría de las otras especies no pueden alcanzar. A diferencia de los tigres o los osos, los monos no dependen de la fuerza para sobrevivir. Viven en grupos, en constante movimiento y siempre alerta. Cada individuo desempeña un papel, desde la protección y el cuidado de sus crías hasta la guía. Es esta coordinación la que los convierte en el sistema de alerta temprana más eficaz del bosque. En particular, los langures también tienen un extraño vínculo con los ciervos moteados, una rara relación simbiótica entre dos especies completamente diferentes. Cuando los monos están en las alturas buscando comida o jugando, los ciervos moteados suelen seguirlos de cerca. Los monos detectan el peligro a distancia, especialmente los tigres, y emiten un canto de alarma que resuena por todo el bosque. A cambio, los ciervos moteados ayudan a remover las hojas secas mientras buscan alimento, dejando al descubierto insectos y frutos caídos de los que los monos pueden beneficiarse. Ninguna especie puede vencer al tigre. Pero al compartir información y mantenerse unidos, forman una alianza de supervivencia, un vínculo que la naturaleza ha seleccionado durante miles de generaciones. En un lugar donde cada sonido tiene un significado y cada movimiento puede señalar a un depredador, el langur y el ciervo moteado han aprendido a escucharse mutuamente y a sobrevivir juntos. Sin embargo, no todos los monos de los bosques indios dependen de la cooperación. A diferencia del langur, un mono alto y tranquilo que comparte una relación simbiótica con el ciervo moteado, el macaco, especialmente el macaco rhesus, es diferente. Disponibles en bosques abiertos e incluso en los límites de zonas semiurbanas, los macacos son ágiles, curiosos y seguros de sí mismos. Viven en grandes grupos, no temen hacer ruido, acercarse ni competir con otras especies, sin importar quiénes sean. A diferencia de los langures, que comparten las advertencias con los ciervos desde arriba, los macacos actúan exclusivamente en función de sus propios intereses, tanto individuales como de manada. Y a veces, esto provoca caos en el bosque.
En plena estación seca, un pequeño charco que se seca en el corazón del bosque se convierte en un valioso lugar de encuentro. Una manada de ciervos moteados, sedientos y cansados, agacha la cabeza para beber hasta el fondo. Pero no están solos. Escondido entre los juncos, no muy lejos, un tigre lleva mucho tiempo acechando. Cada movimiento está calculado, cada paso ajustado hasta que la distancia es la adecuada para un ataque mortal. El objetivo, un ciervo absorto en el agua, sin darse cuenta de que está a la vista. Sin embargo, justo cuando todo parece ir tomando forma, aparecen los macacos. Desde las ramas bajas de los árboles cercanos, se oye un fuerte grito. Un macaco macho adulto se lanzó cerca del borde del agua, luego otro, luego un tercero. Gritaron, se persiguieron, se abrieron paso a empujones para encontrar espacio donde se encontraban los ciervos. Ninguna cooperación. Ninguna observación del peligro. Solo una lucha territorial instintiva. Los ciervos se asustaron. Los cascos crujieron, saltando entre los arbustos. El orden se rompió. Los objetivos se dispersaron. El tigre apenas tuvo tiempo de levantar la cabeza, luego se retiró a la sombra de las hojas, con los ojos observando en silencio a los monos, un amargo recordatorio de que no todas las derrotas provienen de la presa. Los monos seguían gritando. El ciervo había desaparecido. Y el agua volvía a ser un caos. No había coordinación. No había beneficio mutuo. Solo había un mono, con una naturaleza competitiva, decidida e inflexible. Si el langur y el ciervo moteado vivían de la confianza y la resonancia, el macaco eligió el otro camino: tomar, conservar y no compartir. Una vez más, el bosque fue testigo de dos estrategias de supervivencia opuestas, y el ruido no siempre es una ventaja en un mundo lleno de acechos. En medio de la selva india, donde la supervivencia no es para los débiles, cada criatura elige su propia forma de existencia. Ya sea la fuerza abrumadora del tigre, la resistencia del oso o la estrategia cooperativa del ciervo y el langur, todas reflejan una ley inmutable: quien mejor se adapta, sobrevive. Y la batalla por la supervivencia aún no ha terminado. Si te apasiona la naturaleza salvaje y los enfrentamientos sobrecogedores, no olvides suscribirte, darle a me gusta y compartir el video.
El emocionante viaje aún está por venir. El reino a los pies del Kilimanjaro. En el corazón abrasador de África, el pico nevado del Kilimanjaro se alza como una deidad silenciosa. A sus pies, un mundo lleno de vida y batallas por la supervivencia se despliega cada día. En las llanuras de Amboseli, donde el suelo se resquebraja bajo un calor sofocante, las manadas de cebras y gacelas saltan sobre la hierba seca. Cada gota de agua significa vida, y cualquier descuido puede convertirlas en presas. Las gacelas se mantienen inquietas bajo el sol ardiente, atentas a las miradas penetrantes de los leones que acechan. Cuando la persecución comienza, el ritmo de toda la sabana se acelera con cada zancada. En los bosques abiertos, los antiguos baobabs se yerguen como centinelas eternos. Bajo sus copas inmensas, las manadas de elefantes avanzan lentamente, dejando huellas profundas en la tierra, como grabados antiguos que narran historias milenarias. Las crías juegan en el agua bajo la protección del clan, mientras los adultos cruzan con cuidado arroyos envueltos en niebla. Cuando las últimas lluvias se retiran y el suelo se agrieta bajo el sol implacable, la vida en Amboseli entra en su fase más difícil. El agua escasea, la hierba muere y el polvo rojo se arremolina con cada ráfaga ardiente. En ese escenario, los elefantes emprenden una travesía de vida o muerte, una migración en busca de agua. Liderados por la matriarca, abandonan las zonas secas y avanzan hacia tierras lejanas, recordando los lugares donde aún quedan pozos subterráneos. Sin mapas ni señales claras, la memoria ancestral y la experiencia heredada guían a la manada con firmeza. Cada día recorren decenas de kilómetros bajo un sol abrasador. Los adultos forman un escudo viviente alrededor de las crías, protegiéndolas del calor y de depredadores como leones o hienas. Cuando al fin llegan a una fuente de agua, la alegría se desborda en un silencio elocuente. Los elefantes braman, extienden sus trompas y sorben el agua fresca, levantando nubes de polvo de sus cuerpos cansados.
Las crías chapotean y juegan, celebrando ese breve respiro de vida en medio del infierno africano. Pero la marcha no termina. Tras descansar, siguen adelante. La migración eterna no es solo para encontrar agua, sino para preservar la vida del mañana, bajo la mirada eterna del Kilimanjaro. El crepúsculo cae. El suelo se cubre de polvo rojo, como un velo que esconde figuras que se mueven en silencio. La manada de elefantes se detiene junto a una charca casi seca. Los adultos bajan la guardia un momento, confiando en una calma aparente. No muy lejos, un grupo de leonas, cazadoras expertas, observa con atención. Sus ojos dorados brillan en la penumbra, siguiendo cada movimiento. Entre esos cuerpos colosales, hay una cría de apenas un año que se ha rezagado. Basta un instante para que la naturaleza reclame lo que dio. Un rugido sutil es la señal. Las leonas surgen al unísono de los matorrales, lanzándose como flechas vivas. En un instante, los elefantes perciben la amenaza. El círculo protector se cierra, trompas se alzan, colmillos apuntan al frente. Los elefantes braman de ira y cargan contra las cazadoras. Una hembra adulta lanza su trompa y arroja lejos a una leona. Pero las leonas ya han logrado su objetivo, la cría ha caído, sin fuerzas, ante la sincronía letal de las depredadoras. Las leonas arrastran el cuerpo lejos, esquivando la furia de los adultos. Los gruñidos, los golpes de colmillos contra el suelo, y el lamento desgarrador de la madre tiñen el aire de tristeza. En este mundo, vida y muerte caminan juntas, cada segundo, cada latido. Y el Kilimanjaro, inmóvil en la oscuridad, observa todo, como lo ha hecho desde siempre. A la sombra del Kilimanjaro envuelto en niebla, las elands se desplazan en silencio por la sabana abrasada. Cuerpos enormes que se mueven con gracia sobre la tierra agrietada, dejando huellas profundas, como jeroglíficos antiguos sobre la piedra.
Con una altura de hasta 2 metros y más de 1 tonelada de peso, el elán es el antílope más grande de África, los gigantes silenciosos de la sabana. Su pelaje gris pardo refleja el color de la tierra seca, haciéndolos casi invisibles bajo el sol implacable. Líneas difusas cruzan sus costados, como memorias ancestrales grabadas en su piel. Pese a su aspecto pesado, los elands poseen una agilidad extraordinaria. Con un solo salto, pueden superar arbustos de más de 2 metros de alto y a veces avanzar hasta 10 metros en un solo impulso. Sus cuernos en espiral, que pueden medir casi 1 metro, son no solo armas, sino símbolos de fuerza y estatus dentro del grupo. Al borde de un matorral bajo, siluetas doradas se agazapan. Las leonas, cazadoras expertas, siguen cada movimiento del grupo. Sus ojos dorados permanecen inmóviles, pero cada respiración está cargada de concentración letal. No hay apuro. Para las depredadoras curtidas, la paciencia es el arma más efectiva. Los elands parecen intuir el peligro latente entre las ondas de calor. La manada se desacelera, los adultos mayores se alinean al frente, orejas erectas, ojos oscuros recorriendo cada arbusto. Las crías se ocultan junto a sus madres, con patas temblorosas entre la hierba quemada. No hay ruidos innecesarios, solo una tensión invisible que une a todos los seres, como un hilo frágil sostenido por el instinto de sobrevivir. Las leonas siguen inmóviles, ocultas en la sombra, esperando. Pero no aparece la oportunidad ideal. La manada de elands, firme y atenta, se desplaza con habilidad, paso a paso, alejándose del cerco mortal que se tendía en silencio. No hay carreras. No hay persecuciones. Solo miradas que aún vigilan en silencio, y los pasos firmes de los gigantes que siguen su camino a través del mar dorado de hierba seca. Bajo el sol abrasador de la sabana y la silueta inmóvil del Kilimanjaro en el horizonte, la eterna batalla entre vida y muerte continúa, cada día, cada hora. No siempre se libra con sangre, a veces solo con paciencia, tiempo y un aliento firme. Bajo los baobabs resecos y entre matorrales bajos, se mueve una comunidad ruidosa y vibrante, los babuinos oliva, nómadas inteligentes y resistentes de esta tierra. Con su pelaje gris oliváceo mezclado con tonos marrón, se camuflan casi por completo con el paisaje seco. La tropa está liderada por un macho dominante imponente, pero la estructura social interna es sumamente compleja, con alianzas, pactos y también conspiraciones silenciosas. Cada mañana, cuando los primeros rayos de sol atraviesan la llanura, los babuinos salen en busca de alimento. Comen prácticamente de todo, frutas, insectos, raíces, incluso pequeños animales si tienen la oportunidad.
Las hembras cargan a sus crías pegadas al vientre, mientras los machos adultos asumen el rol de guardianes, siempre alertas ante amenazas como leopardos, leones o águilas africanas. La vida de los babuinos oliva es una danza constante entre supervivencia y oportunidad. Cada grito, cada mirada, cada sesión de acicalamiento tiene un significado, unidad, advertencia o reafirmación del poder. Durante los momentos de descanso, la tropa se reúne bajo grandes árboles. Las crías juegan entre las ramas, aprenden a moverse, a sobrevivir en un mundo implacable. Las hembras se acicalan entre ellas, no solo para limpiarse, sino para fortalecer los lazos sociales. Cuando la estación seca se prolonga, los recursos alimenticios bajo el Kilimanjaro escasean. La tensión en la naturaleza se acumula y a veces estalla en enfrentamientos sin concesiones. Una mañana, con la niebla aún suspendida sobre los pastizales, dos tropas de babuinos oliva se aproximan a una misma zona de pantano, donde los últimos higos de la temporada cuelgan maduros. Al principio, solo hay miradas fijas a través del follaje y gruñidos sordos que flotan en el aire. Hasta que, de pronto, un macho del sur, de cuerpo robusto y melena erizada, avanza mostrando los dientes y lanza un rugido desafiante. En respuesta, otro macho del norte corre hacia él, su chillido agudo corta el silencio. Después de casi media hora de lucha, cuando los rugidos se debilitan, la tropa del norte se ve obligada a retirarse, dejando el pantano a los vencedores. Los del sur celebran con aullidos largos que resuenan en la ladera, mientras devoran los preciados higos. En la naturaleza, territorio significa vida. Y para proteger la vida, a veces, debe correr sangre. Al caer el último rayo del atardecer sobre la llanura, los pasos silenciosos de elefantes, de elands, y los gritos lejanos de los babuinos oliva aún resuenan bajo la majestuosa sombra del Kilimanjaro. Desde los campos de polvo rojo hasta las nieves eternas, el Kilimanjaro no es solo un símbolo de belleza salvaje, sino también una epopeya viva de la fragilidad de la existencia en este planeta. Cada migración, cada rugido contenido, cada huella marcada en la tierra es un eco ancestral de resistencia,
perseverancia y conexión con la naturaleza. Pero este lugar también está cambiando. Los glaciares del Kilimanjaro se derriten día tras día. Las fuentes de agua vitales se están agotando. Y las grandes manadas enfrentan un futuro incierto. Si no escuchamos este latido frágil, si no actuamos para protegerlo, llegará un día en que la voz eterna del Kilimanjaro solo resonará en la memoria. Proteger el Kilimanjaro no es solo conservar una montaña, una región o unas especies salvajes. Es preservar una parte del alma humana, es proteger la vida milagrosa que ha persistido durante millones de años en medio del vasto universo.